Con esto vamos a tratar. Sí, ya, puedes empezar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar ya. ¿Qué tal, chicos? Bueno, los que se acordarán, quizás la teoría del vínculo superior, podemos saber, en este caso, con corazón, vamos a empezar con la parte teórica. Corazón, ustedes saben que es un tema que siempre me gusta los chicos, ¿no? Me gusta, tanto pues, en este mes, que es febrero, es el amor y la amistad, hablar de sus corazones, ¿no? Entonces vamos a empezar netamente ya, pero con la al menos un poco más de corazón, pero haciendo énfasis en sus carreras de ciencias de la salud. ¿Está bien? Mi nombre es Iván Contrado Ricapa, una vez más un gusto de poder volver a dictarles ya esta segunda teoría. Vamos a empezar con la clase de corazón. Pero para hablar primero de corazón, vamos a tener que ubicarlo, ¿ya? Un ratito. Ahora sí. Vamos a tener que ubicarlo. Recordemos de que el corazón lo vamos a ubicar en la zona que se le conoce con el nombre de mediastino medio, ¿verdad? El mediastino medio. Entonces, para eso vamos a mencionar que el mediastino es una de las partes del tórax, ¿ya? El tórax está dividido en tres partes, básicamente. Las dos que se llaman cavidades pulmonares, una que se encuentra al lado derecho y al lado izquierdo, ahora lo van a ver, y la otra que se llama el mediastino, que es la zona central. ¿Está bien? Ahí está. Vamos a ver, más o menos este es un esquema de la caja torácica, ¿verdad? Lo que corresponde a tórax está dividido básicamente en una zona superior, o el límite superior corresponde a la abertura torácica superior, y la parte inferior es la abertura torácica inferior, ¿correcto? Toda esta zona central es el tórax y está dividido justamente ahí está, en la cavidad pulmonar derecha y en la cavidad pulmonar izquierda, y en la zona central que se le conoce con el nombre de mediastino, que tiene una zona superior que le llaman mediastino superior y tiene una zona inferior que le llaman el mediastino inferior. El límite entre mediastino superior y mediastino inferior es el plano del ángulo de Lewis, que forma entre el manubrio y el cuerpo del esternón, y que está en relación con la cuarta vértebra torácica, ¿correcto? Ahí está. Ese es el corazón. Pero el corazón específicamente no se encuentra solamente en el mediastino medio. En realidad, se encuentra en el mediastino medio, pero para ubicar el mediastino medio nos tenemos que centrar en el mediastino inferior. Si vamos al mediastino inferior, vamos a encontrar que ese se encuentra dividido en tres. En un mediastino anterior, que están viéndolo acá de solito, en un mediastino medio, que lo van a ver ahí de anaranjado, y un mediastino posterior que le están viendo de verde. El mediastino anterior y medio posterior solamente pertenecen al mediastino inferior. O sea, repito, dentro de las cavidades del tórax, perdón, vamos a tener una cavidad pulmonar derecha, una cavidad pulmonar izquierda, una zona central que le llaman el mediastino, y que se divide en dos, mediante el plano del ángulo del iris. Un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino inferior es el que se divide en tres: mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Entonces, es en ese mediastino medio donde vamos a encontrar al corazón. ¿Correcto? Miren, acá podemos ver una vez más una vista anterior, ya netamente la imagen del néter. ¿Correcto? Vamos a poder observar a las cavidades torácicas, a los costados. Vamos a poder observar al diafragma, que se relaciona con la abertura torácica inferior, ¿ya? En la parte superior, la relación de la abertura torácica superior, que básicamente es la conformación del manubrio external, bueno, lo que correspondería a la horquilla external, ¿ya? Las clavículas y su relación básicamente con las vértebras torácicas, la primera vértebra torácica. Esa es la abertura torácica superior. Tenemos las cavidades pulmonares, tanto derecha como cavidad pulmonar izquierda, lo que corresponde al mediastino superior y al mediastino inferior. Listo. Una vez nosotros hemos ubicado el corazón, lo siguiente que tenemos que hacer es definir, ¿ya? El corazón, chicos, se define como una bomba, ¿ya? Una bomba porque permite o realiza una contracción para que salga la sangre a potencia inyectada del corazón, ¿ya? Se le conoce como una bomba, y no solamente una bomba, sino que es una bomba aspirante, porque también en el momento de la relajación, en el momento que se relaja el corazón, la sangre retorna a este, ¿ya?
una bomba aspirante e impelente, le llaman al corazón, ¿correcto? Esa es la forma como se le conoce al corazón por definición. Es una bomba aspirante e impelente, ¿correcto? A su vez, chicos, este corazón no se encuentra solo, sino que se encuentra cubierto de una capa que le llaman pericardio, ¿ya? Ese pericardio es como una bolsita, ¿no? Si miran ustedes esta imagen del Gray, pueden observar, ¿no?, el pulmón que está cubierto de su propia capa que se llama pleura, y al costado van a poder observar una capa media verde que correspondería a lo que se llama el pericardio. El pericardio es de dos tipos, y en realidad el pericardio lo que es una capa fibrosa. ¿Ya? Es una capa fibrosa que está cubriendo el corazón. Y tenemos lo que se llamaría el pericardio visceral y el pericardio, fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es la parte externa, ¿ya? Lo que está de verde clarito, ¿ya? El pericardio seroso es la parte interna del pericardio, que se relaciona con la cara o con las caras del corazón, ¿ya? Tenemos el pericardio seroso y el pericardio fibroso. Cuando hablamos netamente de características del corazón, chicos, ¿ya? Deben saber ustedes de que, ¿ya?, el corazón del hombre, ¿ya?, es más pesado que el corazón de las mujeres, ¿no? Por eso que se menciona que los hombres tienen más corazón, ¿no? Chicos, para anatomía, porque yo tengo más corazón que ustedes, ¿no?, a sus enamoradas. Más o menos el corazón del hombre pesa 270 gramos, ¿ya? En promedio, el corazón de las mujeres pesa un poco menos, tienen menos corazón. Se menciona que el tamaño del corazón promedio de cada una de las personas, de cada uno, es aproximadamente el tamaño del puño, ¿no? Es una asociación que tiene mucha relación, pero que en realidad pues, solamente es básicamente teórica, ¿ya? Cuando hablamos de las longitudes y de los ejes y de los planos del corazón, es un poco bastante extenso, sobre todo hablar de planos y de longitudes. Pero lo que vamos a tener más primero que nada es en las caras. El corazón tiene básicamente tres caras que se manejan acá en medicina en San Marcos. Una cara que es anterior, ¿ya? Una cara anterior que le llaman también la cara external, y quizás si no la pueden ver acá, la pueden ver aquí, la cara anterior o external. Una cara lateral que se relaciona con el pulmón del lado izquierdo, ¿ya?, que acá sería este triángulo que están viendo por acá, y una cara posterior inferior o diafragmática, que es la que están viendo en relación al diafragma, ¿no?, en esta zona de acá. Tiene entonces tres caras, ¿ya? Cara lateral o pulmonar, cara anterior o external, y cara posterior inferior o diafragmática, ¿no? Ellos relación con las diferentes estructuras, tanto el esternón, los pulmones y el diafragma. En este caso, como pueden observar, ¿ya?, vamos a hablar ya netamente de la ubicación. El corazón, si bien es cierto, está ubicado en el mediastino medio, es muy importante reconocer qué estructuras se encuentran en relación con este, ¿ya? En la parte anterior del corazón, lo que ustedes pueden observar es el esternón, ¿verdad? Y el esternón no solamente está en relación con el corazón, sino también los arcos costales, ¿verdad? Los cartílagos costales que están llegando. Eso a cómo se le conoce con el nombre de pecto external, es lo que se encuentra por delante del corazón. Si nos vamos a la parte de abajo es un poco más sencillo, ¿no? Vamos a encontrar el diafragma. El corazón se está posando sobre el diafragma. Hacia la parte posterior, lo que vamos a encontrar se le llama, primero, en relación vertebral a las vértebras cardíacas y diafragma. Si hacemos una relación, recordemos que el plano del ángulo de Lewis, ¿verdad? Los que no se acuerdan que el ángulo de Lewis es ese angulito que se forma entre el manubrio y el cuerpo del esternón, ahí. El plano del ángulo de Lewis está en relación con la cuarta vértebra torácica, o sea, acá. Si ese representa el límite superior entre el mediastino superior y el mediastino medio, entonces las que se relacionan con el corazón son T5, T6, T7 y T8. Esas son las vértebras cardíacas y diafragma. ¿Está bien? Adicionalmente, en la parte posterior del corazón vamos a encontrar también la porción torácica del esófago que está descendiendo y también la bifurcación de la tráquea, ¿no? Incluso la carina, lo que sería la carina, y hasta bronquios primarios. Entre otras estructuras que están atravesando, pero de las que ustedes tienen que acordarse. En la parte superior, como ya saben, yo les mencioné el plano del ángulo de Lewis en relación con el ángulo que se forma entre el manubrio y el cuerpo del esternón,
y T4. ¿Está bien? Ese es el límite superior. Y límites laterales vamos a poner a los pulmones. Que representan tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. ¿Correcto? Listo. Ahora sí. Vamos a hablar ahora sí del corazón. ¿Está bien? Cuando hablamos del corazón, de la mente, vamos a ver primero la morfología externa y luego vamos a ver la morfología interna. ¿Ya? En la morfología externa, lo que nosotros vamos a observar y vamos a estudiar es mediante caras. Una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior o diafragmática. En el caso de la cara anterior, y en realidad en todas las caras, para poder empezar a estudiar el corazón, vamos a tener que primero reconocer cuál es la cara del corazón, ¿ya? ¿Cuál es la cara anterior del corazón? ¿Cuál es la parte posterior del corazón? Si no lo reconocemos, no vamos a poder estudiarlo. Entonces, antes de ver quizás esa parte o este inicio de la morfología externa, yo quiero que miren ustedes por aquí y vamos a ver cómo yo puedo reconocer la cara anterior de la cara posterior. Al menos eso para ubicarme, sobre todo con la parte anterior. La cara anterior se menciona que en relación, o lo más importante, perdón, a estas caras, es esta pequeña prominencia que está como número 3, que se llama orejuela. Si ustedes lo pueden ver acá en la imagen, esta acá es la orejuela. La orejuela sí es un remanente biológico. Lo que sucede es que cuando nosotros estábamos en el vientre materno, ¿ah? Tú no respirabas, entonces no oxigenaba la sangre, entonces no tendría sentido que la sangre fuera hacia tus pulmones, por más que tenías pulmones. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasaba es de que tu madre, ¿ya?, te daba sangre oxigenada, ¿ya?, mediante básicamente el cordón umbilical, te proveía de sangre oxigenada, y esa sangre oxigenada llegaba a la aurícula derecha, ¿verdad? Pero de la aurícula derecha pasaba directamente a la aurícula izquierda, porque había una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿correcto? Entonces, lo que sucedía era que tú ya no usabas básicamente el ventrículo derecho, sino pasaba de aurícula derecha a aurícula izquierda, y luego usabas el ventrículo izquierdo y después por la otra a todo el cuerpo, ¿correcto? Entonces, es bastante importante que ustedes tengan en cuenta que las orejuelas, ya, básicamente se contraían, ¿ya?, además de que aumentaban el tamaño para recibir más volumen de sangre en la aurícula derecha, y es por eso que cuando uno ya es adulto, ya utiliza sus 4 ventrículos, ya casi la orejuela no se utiliza, ¿ya? Por eso que es un remanente biológico. En este caso, la orejuela nos va a ayudar para identificar la cara anterior. Como pueden observar, la orejuela tiene partes, una base, que es la que está acá, y tiene un vértice, que es la parte anterior, ¿ya? El vértice siempre está para adelante, y eso lo van a ver ustedes en todos los corazones que van a disecar. Ahí está el vértice de la orejuela, y acá pueden ver el otro vértice, ¿no? Ahí está. Pero si por otros motivos, porque uno nunca sabe qué estado van a estar las muestras que le van a entregar, si no podemos encontrar bien o las orejuelas no se encuentran visibles, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos reconocer justamente el origen de los grandes vasos. En este caso, la arteria pulmonar, que es la que están viendo ahí señalada, se origina del ventrículo derecho. Es la primera que sale por delante. La que sale detrás, que viene el ventrículo izquierdo, es la arteria aorta. ¿Correcto? Siempre la arteria pulmonar va a estar para adelante y siempre la arteria aorta va a estar para atrás. Acá, como pueden observar, arteria pulmonar, arteria aorta. Por último, hacen referencia a los surcos, ¿no? O incluso arterias, pero eso ya lo voy a mencionar más adelante. Pero en este caso tenemos la ubicación del surco interventricular anterior con la arteria descendente anterior. Entonces, eso ya lo vamos a mencionar más adelante mucho mejor. Vamos a hablar también de cara anterior. Cuando hablamos de cara anterior, ahora sí ya conociendo que la cara anterior es, o la reconocemos porque la parte de la orejuela, el vértice, está para adelante, vamos a reconocer primero que nada los surcos, ¿ya? Y es muy interesante porque toda relación en la morfología externa tiene una correlación en la morfología interna, ¿correcto? El surco que se encuentra adelante, ¿ya?, el más anterior que va a aparecer ahí de morado, se llama el surco interventricular anterior. Facilito, chicos. Es un surco que se encuentra entre los dos ventrículos en la cara anterior. Entonces, el nombre te sugiere todo lo que debe ser. Surco interventricular anterior. Les comento, chicos, que dentro de ese surco interventricular anterior vamos a encontrar a lo que se conoce como tabique interventricular. Y el tabique es más o menos como el tabique nasal, ¿no?, que divide las nasales en una derecha y una izquierda. Es como una pared. Entonces, ese tabique interventricular lo vamos a encontrar en la región profunda del surco interventricular anterior.
el otro surco que tenemos que conocer para hacer una división correcta de aurículas y ventrículos va a ser el surco que aparece ahí de verde. Se llama el surco coronario, o también le llaman surco auriculoventricular. El surco coronario se le conoce así, primero porque el contenido de este surco es la arteria coronaria, chicos. El corazón, ya les comentaré, la sangre que le llega a las cavidades, tanto a las aurículas como a los ventrículos, el corazón no las consume, o sea, no nutre sus células de esa sangre, sino lo que hace es que una vez sale por la aorta, ¿ya? Las arterias que le permiten irrigación al corazón se llaman arterias coronarias, porque el corazón es el rey, entonces tiene que nutrirse por sus coronarias, ¿ya? Les comentaré, chicos, de que el corazón, que haciendo énfasis, entrando un poquito en irrigación, es uno de los pocos órganos que llegan en diástole, ¿ya? Lo normal es que un órgano se irriga en sístole, no sale la sangre y le llega la sangre al corazón, pero no. El corazón se irriga en diástole, ¿ya? Y lo vamos a ver en unos segundos. Entonces, tenemos ese surco, y también le llaman surco auriculoventricular, porque está en relación con la aurícula, o la división entre aurícula y ventrículo. Y a su vez, en relación al surco auriculoventricular, vamos a tener tanto, básicamente, las válvulas cúspide y bicúspide, ¿está bien? Que vamos a mencionar en un rato. No se preocupen. Ahora sí, si vamos a hacer énfasis netamente en todas las estructuras de la cara anterior, vamos a observar, miren, en la cara anterior vamos a tener, primero que nada, el surco, que está de moradito, interventricular anterior. Vamos a tener como conformación un tercio del ventrículo izquierdo, que es lo que están viendo ustedes por acá. Vamos a tener 2/3 del ventrículo derecho, que es lo que están viendo ustedes por acá. Vamos a tener una zona de transición entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que es esta zona de acá, que le llaman cono arterial. ¿Correcto? El cono arterial. Y a veces también se menciona como parte la conformación de la aurícula derecha, sobre todo en lo que correspondería la orejuela, que se comunica con la aurícula derecha, es parte de la aurícula derecha. Listo. Vemos la cara anterior, vámonos a ver la cara lateral. La cara lateral es sencilla, chicos, y a mí me gusta explicarlo como la que están viendo ustedes acá. Miren la cara lateral. La cara lateral es la que se encuentra en relación con el pulmón izquierdo, porque ustedes se acordarán que el pulmón dejó una escotadura, el pulmón izquierdo, dejó una escotadura que le llaman escotadura cardíaca. Entonces, en esa escotadura cardíaca, este corazón va a tener correlación con su cara lateral. Y miren acá, la aurícula izquierda, ¿ya? El surco coronario, ¿ya? Y el ventrículo izquierdo. Y miren, ¿no? Ese surco coronario en realidad rodea todo el corazón, es como si fuera un anillo. Miren, me iba a aparecer una vez más. Bueno, esa es la parte posterior, correspondería al surco interventricular posterior, porque si hay un surco interauricular anterior, va a haber un surco interventricular posterior. Y por último tenemos al surco coronario, ¿no? Y la porción que va dejando en esta parte lateral y posterior. Esta de acá corresponde a una cara lateral. Esto corresponde a la aurícula izquierda. Y el principal componente de la cara lateral es el ventrículo del lado izquierdo, ¿no? ¿Correcto? Listo. Adicionalmente, si vemos desde una cara lateral o una cara basal, va a aparecer un surco más. Porque así como hay un surco interventricular, tanto anterior y posterior, va a haber un surco interauricular que divide las aurículas, tanto derecha de la izquierda, pero en la parte superior. Este surco es más usado quizás para el momento de disecar, ¿ya? Lo van a poder observar ahí. Por último, vamos a ver, o vamos a denominar a lo que se denomina la base del corazón, ¿correcto? La base del corazón. Esta base del corazón le conocen con el nombre de, o le conocen así porque vamos a encontrar la emergencia de los grandes vasos, tanto aorta, tanto el tronco pulmonar, ¿no? Tanto la llegada de la vena cava superior. A esta zona superior donde están llegando los grandes vasos se llama la base del corazón, por si acaso. Y ahí les dejo justamente la función de la orejuela, ¿no? Un remanente embriológico. Vamos a avanzar. Una vez hemos visto morfología externa, ¿está bien? Vamos a ver la morfología interna. Y la morfología interna es un poco más tediosa, sobre todo en la aurícula derecha, ¿ya? Pero vamos a ver que, o vamos a tratar de que todo lo que se vea se esquematice. En este caso, cuando se estudia la aurícula derecha y la aurícula izquierda, se estudia como si fuera un cubo, ¿ya? Tiene una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una posterior, una lateral y una medial. Es un cubo, básicamente. Entonces, en la cara superior de la aurícula derecha
Lo que nosotros vamos a encontrar primero que nada es la desembocadura de la vena cava superior, que acá está de color azulito, ¿no? La vena cava superior está desembocando en la aurícula derecha. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar una zona que le llaman la cresta terminal, que es esta región de acá, que es una zona básicamente que divide la orejuela de la cara lateral, ¿ya? Ahorita quizás no lo pueden observar muy bien, ¿ya? En la práctica lo van a ver muy bien, pero esta cresta es bastante importante. ¿Por qué? Porque en la intersección de la cresta terminal con la desembocadura en la vena cava superior, ahí vamos a encontrar al nódulo sinusal. Chicos, el nódulo sinusal tiene ubicación anatómica, ¿ya? Y los que no sepan qué es el nódulo sinusal, el corazón late, ¿no? Bum, 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 bum. El que inicia el impulso eléctrico del corazón para que cumpla su función de bomba es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal se ubica entre la intersección de la cresta terminal con la desembocadura de la vena cava superior, por si acaso. ¿Correcto? Listo. Hacia la parte inferior lo que nosotros vamos a encontrar es la desembocadura de la vena cava inferior, ¿verdad? O como número 5 en este esquemita que están viendo ustedes. La desembocadura de la vena cava inferior. Pero no solamente vamos a encontrar la desembocadura de la vena cava inferior, sino vamos a encontrar la desembocadura del seno venoso coronario. El corazón se irriga mediante arterias coronarias y recoge su sangre, ¿ya? Porque también tiene que recogerla, mediante las venas cardíacas, tanto la mayor, tanto la media y tanto la menor, y desembocan todas estas finalmente en el seno venoso coronario que le están viendo ahí. Adicionalmente, en esta cara inferior, además de la desembocadura de la vena cava inferior y el seno venoso coronario, vamos a encontrar la válvula de Teresio, ¿ya? En relación con el seno venoso coronario, y la válvula de Eustaquio, que están viendo acá. Teresio y Eustaquio. En la cara anterior, vamos a encontrar a la válvula cúspide, que es algo muy interesante. Nosotros, esquemáticamente, siempre colocamos las aurículas y las ventrículas. Pero el corazón no está vertical, no tiene las aurículas abajo, sino que está ligeramente echado. Y en la forma de demostrar que está ligeramente echado es que en la cara anterior vamos a encontrar la válvula tricúspide, ¿correcto? Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta porque lo mismo ocurre en la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces la circulación, más que ser una circulación de superior a inferior o de arriba a abajo, es una circulación de posterior hacia anterolateral, ¿correcto? Es una circulación de posterior hacia anterolateral. Importante, el nombre de válvula tricúspide ya ha sido eliminado, ¿ya? Porque la nómina anatómica internacional el año pasado, si no me equivoco, eliminó tanto el nombre de tricúspide y bicúspide y solamente empezaron a llamarlas válvulas aurículo-ventriculares, ¿ya? Válvulas aurículo-ventriculares, tanto derecha como izquierda, por si acaso. Listo. Vamos a ver, en la cara posterior no se menciona ninguna estructura de importancia, ¿ya? El testudo es el que menciona el tubérculo de Lower, como una pequeña bola de grasita que le encuentran por ahí. Pero no tiene ninguna estructura de importancia. Y es más, por ahí vamos a empezar la disección. Ahí vamos a cortar para abrir el corazón. En la cara lateral vamos a encontrar estos musculitos que están viendo ustedes por acá, que se le conoce con el nombre de músculos pectíneos. ¿Se acuerdan que yo les dije? La sangre que viene de la madre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Esos músculos pequeños se encuentran tanto en la orejuela como en la cara lateral para empujar desde la cara lateral hacia la aurícula del lado izquierdo, hacia el otro lado. ¿Correcto? Los músculos pequeños. Muy importante diferenciarlos de los músculos papilares, y eso lo vamos a ver en ventrículo, ¿ya? Músculos pequeños nada más. Por último, vamos a ver la cara medial. La cara medial es la cara que se relaciona con el tabique, ¿ya? El tabique interauricular. Y miren, vamos a tener una estructura, bueno, ahí está el válvula de Teres y válvula de Eustaquio. Vamos a tener esa estructura que parece de verde. La estructura que parece de verde le llaman fosa oval, porque yo les mencioné, va de aurícula derecha a aurícula izquierda en el feto. Pero ¿qué es lo que sucede? Tiene que haber una puerta, tiene que haber una forma de que se comuniquen. Esa forma de comunicación, ¿ya? Cuando uno nace, se cierra, y al cerrarse, deja a la fosa oval. Y el tendón que está rodeando es lo que le llaman el anillo de Busens, ¿ya? El anillo de Busens. Si por obvios motivos esta fosa oval no se cierra, ¿ya? ¿Qué es lo que puede pasar?
puede ser que la sangre que está en la aurícula derecha se vaya a la aurícula izquierda, ¿ya? Y ustedes saben que la sangre que llega a la aurícula derecha es sangre desoxigenada y se mezcla con sangre oxigenada. Entonces hay una mezcla de sangre, ¿ya? Lo cual desemboca varias enfermedades cardíacas, sobre todo, ¿verdad? Empezando desde arriba. Listo. Por último, en la cara interna vamos a ver la ubicación del siguiente nódulo, el nódulo de Achok-Tawar o nódulo auriculoventricular. El primer nódulo que hemos visto es el nódulo sinusal. La ubicación, la desembocadura de la vena cava superior con la cresta terminal, ¿ya? La intersección. El nódulo de Achok-Tawar lo vamos a encontrar en el triángulo de Koch. El triángulo de Koch es un triángulo que se forma básicamente considerando tres límites. La válvula de Tevesio, que está de morado, es uno de ellos. El otro que aparece es el tendón de Todaro, que es un tendón que se dirige por la cara inferior primero, después se va hacia la cara medial y asciende hacia intersectarse con el borde superior de la válvula tricúspide. Y por último vamos a encontrar a la valva septal. La valva septal es una valva que se relaciona con el tabique, ¿ya? Está pegada a la pared, por eso le llaman valva septal, ¿ya? Los tres, tanto tendón de Todaro, valva septal y válvula de Tevesio, me forman este triángulo de Koch. Y ese triángulo de Koch va a estar ubicado entre la intersección del tendón de Todaro con la valva septal, vamos a tener ubicado al nódulo de Achok-Tawar. Por último, para acabar la parte de aurícula derecha. ¿Qué es una valva? ¿Ya? ¿O para qué sirve una valva? Porque hemos visto válvula tricúspide, pero en realidad la válvula tricúspide está formada de tres valvas, por eso le llaman tricúspide. Tiene tres valvas, una valva anterior, una valva posterior y una valva septal, que es la que están viendo ustedes acá. Pero en sí, la valva, lo que, o para qué sirve, es que evita el retorno de sangre, ¿ya? Las valvas, en conjunto, válvula, evitan el retorno de sangre. Las valvas no son tejido vivo, ya no son células, sino son más que nada un tejido fibroso, ¿ya? No son células, no están vivas. Esta valva que ustedes están viendo acá, tiene partes incluso, tiene un borde adherente, que es el borde que está pegado al vaso, o en este caso la aorta, tiene un borde libre, que es el que están viendo por ahí, y tiene un nódulo, que están viendo una pequeña elevación en el borde libre. Esta válvula es la válvula semilunar sigmoidea aórtica, y esta zona es donde se originan las dos arterias coronarias, miren, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Justamente este espacio que se forma entre pared de aorta y valva se llama seno aórtico. Y ese lugar donde se está originando, ¿verdad? Ese huequito donde se está originando la coronaria le llaman ostium coronario, ¿ya? Ostium coronario. Vamos a avanzar. Listo. Hemos hecho aurícula derecha, aurícula izquierda. Lo del lado derecho ha sido bastante. Aurícula izquierda es más sencillo, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Facilito. ¿Ya? Primero que nada, vamos a la pared, a la cara anterior. ¿Ya? En la cara anterior, por ejemplo, vamos a encontrar la válvula bicúspide. Se le llamaba así porque ustedes han visto el gorro del Papa. El Papa tiene un gorrito, ¿no? Es plano por acá, por acá. ¿Ya? Ese de ahí, ya le llaman mitra. Por eso le llamaban válvula mitral, ¿ya? Porque venía del gorro del Papa. Mitra. Ese es en la cara anterior. En la cara inferior no hay nada. En la cara lateral no hay nada. En la cara posterior no hay nada. En la cara superior vamos a tener la comunicación con la llegada de las venas pulmonares, ¿verdad? Que están viniendo del pulmón, con la comunicación con la orejuela del lado izquierdo. Y en la cara medial vamos a tener el otro lado, básicamente, de lo que fue la comunicación de la fosa oral, que se llama válvula de Hertzsprung. Nada más. Vamos a hablar un poco de esqueleto cardíaco. Es muy interesante esto porque el esqueleto no es como el esqueleto óseo, no son huesos. Sino lo que sucede es que, así como hemos visto nódulos sinusales, van a haber haces internodales, van a haber nódulos auriculoventriculares que transmitan el impulso eléctrico. El esqueleto cardíaco evita de que las aurículas se contraigan a la vez que los ventrículos. Evita que el impulso eléctrico que alimenta las aurículas se dé a la misma vez que los ventrículos y que ocasione una arritmia, ¿ya? Porque si es que falla algo en este sistema, ocasiona arritmias. Entonces acá vamos a tener en el esqueleto cardíaco
¿ya? Que en realidad es tejido fibroso, pero que es aislante eléctrico. Esa es la función, aislarlo, aislar la aurícula del ventrículo eléctricamente para que no se contraigan las dos a la vez. Entonces, ese esqueleto cardíaco lo vamos a encontrar acá mediante anillos que cubren zonas que pueden tener comunicación entre aurícula y ventrículo mediante el tejido, mediante el tejido eléctrico. Ahí está. Tenemos el anillo mitral, ¿verdad? Tenemos el anillo tricuspidio, que está cubriendo básicamente la comunicación de aurícula-ventrículo derecho y aurícula-ventrículo del lado izquierdo. Y uno más es el anillo aórtico, ¿no? Que evita que se vaya por la aorta también. Y dos trígonos, el trígono derecho y el trígono izquierdo. El más importante es el trígono derecho, ¿ya? Porque por el trígono derecho va a perforar, ¿ya?, el haz de His. ¿Cómo viene más o menos el impulso eléctrico cardíaco? Mire, nódulo sinusal, haces internodales, nódulo auriculoventricular, que se citaba en el triángulo de Koch, y luego viene el haz de His. El haz de His perfora el trígono derecho y recién en el ventrículo del lado derecho se divide en un haz de His derecho y un haz de His izquierdo para permitir dar un impulso eléctrico al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Es una vez atraviesa ese trígono derecho. Esa es la importancia de este esqueleto cardíaco. Si se han dado cuenta, ya nos hemos ido introduciendo a las partes más avanzadas. Vamos al ventrículo. Así como la aurícula derecha es el más complicado, el ventrículo derecho es de los más complicados. Pero van a ver que no es tan difícil, sobre todo porque es bastante fácil recordarse los músculos. En este caso, el ventrículo del lado derecho tiene forma de un cono, ¿ya? Invertido, ¿no? Siendo la parte circular la parte superior, ¿verdad? Esta es la parte circular superior y este es el vértice, ¿no? La parte más inferior. Además se menciona, por ejemplo, que dentro de este pequeño conito va a tener una zona que no tiene ningún musculito, que es esta zona de acá. Y recuerden ustedes que la morfología externa está cubierta por el cono arterial. Ese cono arterial que está cubriendo acá, ¿ya? Debajo, si nosotros abrimos, la relación en la parte interna se llama infundíbulo. Este infundíbulo es una zona de transición entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Pero ahora sí, vámonos a centrarnos en los músculos. Los músculos del ventrículo derecho van a ser de tres tipos, pero a todos se denominan columnas carnosas. Tenemos columnas carnosas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre ellos? Miren, acá está, primer orden, segundo orden, tercer orden. Las columnas carnosas de primer orden, ya la que están viendo ustedes ahí, también se les conoce con el nombre de músculos papilares, ¿ya? Papilares porque el musculito tiene forma como que una papila gustativa, ¿no? ¿Han visto la papila gustativa? Sí, más o menos. Pero la característica de estos músculos papilares o columnas carnosas de primer orden es de que van a tener tendones, ¿ya? Van a tener tendones o cuerdas tendinosas, pequeñitas, como pueden ver aquí. Esta es una columna carnosa de primer orden o músculo papilar y tiene pequeñas cuerdas tendinosas que están dirigiéndose hacia el borde libre de las valvas, como pueden observar acá. La diferencia, entonces, y la característica número uno de las columnas carnosas de primer orden es que tienen cuerdas tendinosas. Las de segundo orden, ¿ya? Son aquellas que se dirigen de pared a pared. La zona central, recuerden ustedes que así como se llamaba septum auricular, también este acá le llaman septum o tabique ventricular, ¿no? La parte más central, la que está comunicándose básicamente con el ventrículo del lado izquierdo. Hay un músculo muy importante aquí, en este septum, o que se origina de ese septum, y se dirige hacia el borde o margen, y por su propio nombre sale, ¿no? La trabécula septomarginal. La trabécula septomarginal es un músculo de segundo orden, y cuando ustedes lo van a ver en la práctica, es como si fuera una cuerdita donde tienen la ropa, ¿no? Que va desde una esquina a la otra esquina. Así cuelgan. Esa trabécula septomarginal es muy importante porque contiene a las fibras nerviosas del ramo derecho del haz de His. Recuerden que yo les estaba hablando, ¿no? El nódulo auriculoventricular va a originar al haz de His, perfora el haz de His, el trígono derecho,
y se va a dividir en un haz de Fis de la rama derecha y un haz de Fis izquierdo. El haz de Fis del lado izquierdo baja, ¿ya? Baja por el tabique, ¿ya? Por el tabique interventricular, y luego se dirige hacia ese musculito que está colgando, ¿no? Que acá no se ve muy bien por el corte, acá no se ve muy bien. Pero ese musculito se llama trabécula septomarginal. Es el más importante y es el que ustedes tienen que acordarse. Y tiene 50 nombres más para el estudio y para otros libros, como banda navegadora, bandeleta ensiforme, bandeleta de Rey, bandeleta de Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, los del tercer orden son los que ya se quedan en la pared, ¿ya? Estos de acá. Estos de acá, por ejemplo, acá también lo pueden observar en el ventrículo izquierdo. Estos músculos que solamente permanecen en la pared son las columnas carnosas del tercer orden, ¿ya? No se olviden, estos musculitos de acá. Las cuerdas tendinosas, por otro lado, recuerden que solamente se dirigen desde músculos papilares hacia las valvas, ¿ya? Hacia las valvas, por si acaso. En el caso del ventrículo izquierdo, lo que se menciona principalmente, o la diferencia principal con el ventrículo del lado izquierdo, es el grosor, ¿verdad? Porque recuerden que el ventrículo del lado derecho está relacionado con la circulación pulmonar. O sea, la sangre que sale del ventrículo derecho va hacia los pulmones, ya para oxigenarse. Mientras que la sangre que sale del ventrículo izquierdo está relacionada con la circulación sistémica, o sea, va para todo el cuerpo. ¿Y eso qué significa? Que requiere fuerza. Y si requiere fuerza, tiene que ser una pared de mayor grosor. Por otro lado, así también se menciona que tiene una forma media cónica, ¿verdad? Una base media o circunferencia, o de una circunferencia, teniendo de la misma forma unos músculos papilares tanto de primer orden, o columnas carnosas de primer orden, y columnas carnosas de tercer orden, ¿no? En este caso, no hay columnas carnosas de segundo orden en el ventrículo izquierdo. Otra diferencia. Listo. Si ya se están durmiendo, chicos, ya vamos a acabar con qué es lo que hacemos en hierbas. Ya no se preocupen. Facilito. El corazón, como les había mencionado, ya el corazón está en relación con arterias coronarias, ¿verdad? Las arterias coronarias irrigan el corazón y tenemos dos arterias coronarias. Una arteria coronaria del lado derecho y una arteria coronaria del lado izquierdo. En el caso de la coronaria del lado, bueno, perdón, en el caso de ambas coronarias nos vamos a acordar esta imagen que están viendo ustedes. Recuerden ustedes que el mencioné del corazón es un órgano que se divide en diástole y el motivo está acá. ¿Qué es lo que sucede? Pregunta de, bueno, ya adicionalmente, pregunta, yo les voy a obsequiar un libro virtual, obviamente, no es físico. Pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Cuál es la primera rama de la arteria aorta? La coronaria, ¿ya? Después me dices para dar un video, una buena, te voy a dar de anatomía. Las coronarias, chicos, escuchen. Si bien es cierto, el callado de la aorta da primero su tronco arterial encefálico, da su carótida común del lado izquierdo, da su subclavia del lado izquierdo, no es la primera rama, ninguna de ellas, sino la primera rama son estas coronarias. Porque cuando la arteria aorta nace y se está dividiendo con el ventrículo del lado izquierdo, esas arterias que están viendo ustedes acá son las dos coronarias. Y esta zona de acá, que están viendo ustedes, es lo que corresponde a la válvula semilunarosismoidea aórtica, ¿ya? Ese espacio que se estaba formando, yo les mencioné que le llaman seno coronario, y esa arteria que están viendo ustedes ahí es la arteria coronaria. ¿Qué es lo que sucede en sístole? Cuando el corazón sale, perdón, cuando la sangre sale del corazón, se cierran esas válvulas, por lo tanto, se obstruye la sangre que va a llegar hacia las coronarias. Pero cuando el corazón está tratando de regresar la sangre, se relaja, básicamente ya está tratando de que la sangre vuelva, esa válvula semilunarosismoidea se cierra, y al cerrarse es donde la presión de la aorta que está retornando irrigue las coronarias. Entonces el corazón es uno de los pocos órganos que se irrigan en diástole, por si acaso, ¿ya? Y nosotros vemos aquí, por ejemplo, vamos a empezar con la coronaria del lado derecho. La coronaria del lado derecho es muy fácil, ¿no? Si bien es cierto, a diferencia de la coronaria del lado izquierdo, que bien nace, se divide en dos, la coronaria derecha se origina, ¿ya? Se origina, y ni bien se origina, se dirige hacia el surco auriculoventricular del lado derecho. Miren, acá tenemos una vista anterior, por si acaso, del corazón, acá está la orejuela, y acá está la coronaria del lado derecho. La coronaria del lado derecho se dirige por todo el surco auriculoventricular, por todo el surco, miren,
se va para atrás, por todo el surco auriculoventricular, incluso en la cara posterior. Esta coronaria derecha da algunas ramas importantes, pero en sí la división de las ramas son aórticas, son auriculares y ventriculares. Las ramas auriculares más importantes, por ejemplo, tenemos esta de acá, que es la arteria del nódulo sinusal, que la van a poder observar en la disección que nosotros tenemos. Unas ramas ventriculares importantes, por ejemplo, tenemos a la arteria infundibular de Vieuxens, que se dirige a esta zona, recuerden ustedes que le llamaban infundíbulo. O tenemos a las arterias marginales, ¿no? Que se van por los bordes, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, porque hay una marginal del lado izquierdo. Esta coronaria va a terminar en el surco interventricular del lado posterior, ¿ya? Pero vamos a dejarlo ahí. Va a depender mucho, miren como pueden ver acá, quién termina primero en el surco interventricular posterior. De momento lo voy a dejar ahí. Vamos a ver la coronaria izquierda, y la coronaria izquierda, una vez se origina, ¿ya? Una vez nace, se divide en dos. En una arteria que va por el surco interventricular anterior, ¿verdad? El surco que se encontraba dividiendo los dos ventrículos anterior, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Esta arteria es conocida como la hacedora de viudas. ¿Qué significa? Varón, masculino, de 50 años, obeso, epidémico, ¿qué arteria le está ocasionando? Probablemente un paro cardíaco debido a una obstrucción, ya sea una isquemia, ¿verdad? Que es más probable. Es la descendente anterior, o la arteria interventricular anterior. La otra rama se le llama la rama circunfleja. La arteria circunfleja que están viendo ustedes por acá, esa arteria circunfleja se dirige así como por la coronaria, pero del otro lado. La coronaria se dirigía por todo el surco auriculoventricular del lado derecho. La circunfleja se dirige por todo el surco auriculoventricular del lado izquierdo y se va para atrás. Lo importante aquí es esto de acá. Miren, acá están viendo la coronaria del lado derecho llegar y acá están viendo la coronaria del lado izquierdo llegar. La coronaria del lado derecho, coronaria del lado izquierdo. Coronaria del lado derecho, coronaria del lado izquierdo. ¿Qué es lo que sucede? Existe algo que ustedes van a escuchar, ya quizás no en su clase de anatomía, pero más adelante, que se llama dominancia cardíaca, ¿ya? Dominancia cardíaca. La dominancia cardíaca hace referencia a la sangre que irriga el tabique interventricular en la parte posterior. Lo que sí se sabe, lo que sí tiene claro, es que el corazón, en el tabique, ¿verdad? El tabique septum interventricular que divide los dos ventrículos, los 2/3 anteriores están inervados por la descendente anterior o la interventricular anterior. Pero el tercio posterior, ¿ya? El tercio posterior va a depender de que si se irriga de la coronaria derecha, como es este caso, si se irriga de la coronaria izquierda, como es este caso, o si se irriga de las dos, ¿correcto? Si se irriga de la coronaria derecha, hablan de un corazón de dominancia derecha. Si se irriga del lado izquierdo, hablan de un corazón de dominancia izquierda. Y si se irriga de las dos, hablan de una codominancia cardíaca. ¿Cuál es lo más predominante? Dominancia del lado derecho. ¿Ya? Dominancia del lado derecho. Listo. Acá podemos observar, miren, algunas ramitas importantes, como pueden observar, otra forma de ver el corazón de Gray, si no me equivoco, el corazón del libro Gray, es de la coronaria del lado derecho, como pueden observar, miren que se está yendo para atrás por el surco interventricular posterior, la arteria infundibular de Vieuxens, la arteria del nódulo sinusal, ¿verdad? Hay otra rama importante que es la arteria preaórtica de Concato, una arteria que es la marginal, una rama muy importante ventricular que se dirige por el borde inferior del corazón. Esa es la coronaria del lado derecho. La coronaria del lado izquierdo, miren, nace por detrás, básicamente, de esta vena pulmonar, se va por detrás y se divide en dos. Una vez se divide en dos, la primera rama es la descendente anterior, ¿verdad? O la arteria interventricular anterior, o la arteria hacedora de viudas, que se encarga de irrigar los 2/3 anteriores del tabique interventricular, mientras que la circunfleja se dirige para atrás, y se dirige para atrás y termina por el surco auriculoventricular o coronario, llegando hacia la parte posterior, ¿no? Y depende de qué arteria predomine en el surco interventricular posterior, es la que va a determinar la dominancia cardíaca. Miren acá, esta es otra vista, ¿no? Coronaria derecha, por el surco auriculoventricular, miren, rodeando la válvula tricúspide, básicamente en la parte posterior, ahí está terminando en el surco interventricular posterior. Acá está la coronaria izquierda, ¿verdad?
se divide en dos, en una descendente anterior y en una circunfleja, y la circunfleja viene por acá, el surco auriculoventricular, y desemboca en la parte posterior. El retorno venoso de sangre básicamente está predeterminado por las venas cardíacas. Tenemos una vena cardíaca mayor, una vena cardíaca media y una vena cardíaca menor, que son las principales, pero no las únicas, ¿ya? La vena cardíaca mayor, la pueden observar que está media transparentada. La vena cardíaca mayor viene por aquí. En el surco interventricular anterior, vamos a encontrar tanto a la descendente anterior como a la vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna. Miren acá cómo va llegando. Esta es la coronaria izquierda, esta es la descendente anterior y esta es la vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna. Incluso acá forman un triángulo, ¿verdad? El triángulo arteriovenoso de Brocchi-Muchet, un reparo anatómico. Acá tenemos la vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna que está desembocando en un pequeño espacio. Es como si fuera un container, ¿no? O fuera una manguera. Esta manguera que está recepcionando la sangre le llaman el seno venoso coronario. O sea, las venas cardíacas mayor y media desembocan en el seno venoso coronario. Y ese seno venoso coronario, yo les mencioné que se relacionaba con la cara inferior de la aurícula derecha, ¿verdad? Ahí está la vena cardíaca mayor. La otra que es muy importante es la vena cardíaca media, como la pueden observar acá. Esta vena cardíaca media sí se ve acá. Esta es la vena cardíaca media, ¿verdad? Esta es la vena cardíaca media. La vena cardíaca mayor que viene por delante desemboca en el seno venoso coronario junto con la vena cardíaca media. Ambas desembocan en la cara inferior de la aurícula izquierda. La vena cardíaca menor a veces desemboca en el seno, pero muchas veces desemboca directamente en la aurícula derecha. Muchas veces desemboca directamente. Pero no son las únicas, chicos. Cuando ustedes van a ver tanto arterias y venas de corazón, van a tener en cuenta de que hay zonas que no se están cubriendo. Por ejemplo, el ventrículo del lado derecho es una zona que no se cubre muy bien. ¿Ya? Existe un drenaje venoso, un sistema de drenaje venoso que recoge la sangre y la drena directamente a las cavidades, que le llaman las venas de Tevesio, por si acaso, ¿ya? Y ese epónimo se ha publicado en la página de anatomía, lo pueden observar. Pero existen más estructuras, más cavidades que pueden ir repasando, pero al menos para pregrado, todo lo que estoy poniéndoles acá, todo eso se enseña y se aprende. ¿Está bien? Listo. Por último, bueno, esta es justamente el esquema de cómo se va dando el impulso cardíaco, ¿verdad? Este esquema pertenece a un doctor, ahora doctor, que estaba con un con nosotros, si lo vieron, acá estaba parado, estábamos hablando con él, el doctor Alonso González Nolasco, un ex ayudante y que también fue un mentor mío, ¿ya? En esta parte de anatomía y sobre todo en la parte de la enseñanza, que es lo que nosotros hacemos como ayudantes, ¿ya? Entonces, este esquemita es bastante interesante. Miren ustedes, acá se puede explicar muy bien. Nódulo sinusal, recuerden ustedes que se originaba o se encontraba anatómicamente entre la desembocadura de la vena, la vena, bueno, entre la cresta marginal con la desembocadura del seno, perdón, de la vena cava superior, ahí está, muy bien, de la vena cava superior, el nódulo sinusal, ¿verdad? Tenemos a los haces internodales, ¿ya? El fascículo internodal posterior, el medio y el anterior, con sus respectivos epónimos, ¿no? Torel, Wenkenbach y Bachmann, ¿correcto? Los tres están llegando ya al nódulo auriculoventricular o atrioventricular o nódulo de Archov-Tawara, que se encontraba entre la intersección, ¿verdad?, del tendón de Toaro con el borde superior de la valva septal en el triángulo de Koch. Ese nódulo atrioventricular está en relación con el haz de His, o se origina a partir del haz de His. Ese haz de His perfora el trígono derecho del esqueleto cardíaco y una vez perfora el trígono derecho y se encuentra en el ventrículo del lado derecho, se divide en dos. En una rama del lado derecho y una rama del lado izquierdo. La rama del lado derecho, lógico, se va para el ventrículo derecho, ¿verdad? Se encuentra atravesando la trabécula septomarginal y termina inervando toda esta zona del ventrículo del lado derecho mediante las fibras de Purkinje. Mientras que en el lado izquierdo, ¿verdad?, la rama o el haz de His del lado izquierdo se divide en dos fascículos, en uno básicamente que es posterior y uno anterior. El posterior es el que termina dando las fibras de Purkinje del lado izquierdo.
Esta esquemita está en relación básicamente con lo que ocurre de manera natural, de manera normal en el corazón. Pero que sepan ustedes, chicos, y ya por el tiempo no lo he puesto, por ejemplo, imaginemos de que acá el joven se enamora de la señorita que está acá al costado, ¿ya? Entonces, cuando el joven ve a la señorita que está al costado, su corazón va a empezar a latir más rápido, ¿sí o no? ¿Les ha pasado o no? ¿Ya? O por ejemplo, que viene el choro, ¿ya? Te apunta con su pistola, ¿qué hace el corazón? Como cuy, ¿no? O como este ratón, latiendo bastante rápido. Porque lo que sucede, chicos, es de que si bien lo normal es esto, lo normal es de que el corazón se rija por su propio medio, su propio impulso cardíaco, está determinado al sistema simpático y parasimpático, ¿ya? El sistema de lucha y huida. Y para eso existen los plexos cardíacos, ¿ya? Tenemos plexos cardíacos que se forman y que básicamente tanto se originan del nervio vago como de la cadena simpática, van a llegar a estas fibras del corazón y van a determinar los cambios bruscos entre la frecuencia cardíaca, depende a la lucha que se tenga, o incluso hasta el reposo, ¿no? Si estás tranquilo en tu casa, trabajando, viendo TikTok, tirado en tu cama, entonces estás en reposo y tus latidos cardíacos y tu frecuencia cardíaca va a disminuir. Eso lo determina el sistema simpático y parasimpático. Plexos cardíacos, dos nervios importantes o dos conjuntos nerviosos, que es el nervio vago y la cadena simpática, que la van a ver en tórax, la van a ver, ¿ya? En el taller, en las partes prácticas. Por último, chicos, ya para acabar, vamos a ver justamente lo que vamos en la parte de disección. Corazón es lo que ustedes van a dissecar. Corazón es lo que ustedes van a aprender a dissecar, ¿ya? Y para la disección, lo que se les va a pedir únicamente es el kit. Esto lo tienen que conseguir ustedes. Bisturí le vamos a dar nosotros. Guantes le vamos a dar nosotros. Equipo de protección personal, mascarilla, gorros, el bandit, azul, para que no se hagan nosotros, le vamos a dar nosotros, ¿ya? Todas las veces que sean necesarias. Pero lo que sí ustedes tienen que conseguir para el último día de práctica, los que son del bloque diario, los que son del bloque de semana, el día domingo de la otra semana, van a tener que conseguir este kit de disección. El kit de disección lo pueden conseguir en Emancipación, ¿ya? En Emancipación pueden ir a buscar, pueden ir a cantar. Eso es para ustedes, y ustedes lo van a traer, y ustedes mismos se lo van a llevar, no nos vamos a quedar nada nosotros, ¿ya? Por si acaso. Y para los que desean, por si que no tienen tiempo para emancipación, nosotros también compramos a una señora, ya que es confiable, nosotros sabemos el tipo de kits que vende, y nosotros también vamos a venderlo ese mismo día, por si acaso. Ya les vamos a enseñar las diferentes herramientas. Pero lo más importante, al menos en los principios de disección, sepan ustedes, ya, esto da para toda la vida. Si tienen la oportunidad de disecar en otro momento, lo que se recomienda siempre para todos los libros de disección es la disección de tipo Roma. ¿Qué significa? Que yo no voy a agarrar mi listo y voy a empezar como carnicero a cortar todo lo que vea, ¿no? Porque primero, antes de disecar, tienes que saber la anatomía. Si tú no conoces la arteria coronaria derecha, no conoces sus ramas, ¿qué vas a hacer? Vas a ver, acá hay grasa, allá, como si fuera para sacar pues, tu anticucho, agarras y vas a cortar toda la grasa y te volaste la coronaria derecha. Entonces, de eso no se trata. Lo que se recomienda primero, y sobre todo si ustedes están empezando, es la disección de tipo Roma, ¿no? Con sus deditos, con los instrumentos que no son cortantes. Una vez que ya ustedes van a tener el conocimiento, van agarrando cancha, van a poder dominar más la parte cortante. No, sí van a ser necesarios, ¿cómo usarlo? ¿Ya? Pero sobre todo se recomienda la Roma, que ya les estoy mencionando. Miren, por ejemplo, acá están los cortes que vamos a hacer. Rapidito. La aurícula derecha se va a cortar en la cara posterior. Recuerden ustedes que yo les mencioné en la cara posterior no hay ninguna estructura pupil, ¿no? El tubérculo del óvulo es una pequeña bolita de grasa que no importa, así que la cortamos. Queremos ver todo lo demás. ¿Ya? Y adicionalmente se va a poder hacer un corte más, ya que es cortando la orejuela, para poder abrir un poco más dependiendo del tamaño del corazón, ¿no? Porque hay corazones de chancho que van a ser chiquitos, otros más grandes, otros ya van a estar abiertos, todo incluso, entonces todo depende de la suerte. Si les toca un buen corazón, chévere, si no, piña, güey. Sí es. Pero nosotros siempre tratamos de buscar los mejores corazones, sí, siempre. El ventrículo del lado derecho, vamos a hacer un corte conociendo la anatomía. Primero vamos a cortar lo que quede de la arteria pulmonar. Pero vamos a cortar toda esta zona, ¿no? La arteria pulmonar, el cono arterial, y vamos a irnos hacia el borde para evitar cortar, ¿qué cosa? Las coronarias. Vamos a ir por debajo del surco coronario. Ese es un tipo de corte.
El otro tipo de corte también es ir de frente, ¿no? Paralelo al surco interventricular anterior. Venirnos por acá y venirnos por acá. De las dos formas, estamos cuidando dos cosas. Las arterias coronarias, estamos cuidando la arteria septo marginal, que es la que tienen que ver ustedes sí o sí en cada uno de sus corazones. En el caso de la aurícula izquierda es más sencillo, ¿no? Solamente hacemos un corte a nivel de las llegadas de las venas pulmonares, básicamente para ir funcionando. Y por último, el ventrículo izquierdo lo que se va a buscar es una pequeña ventanita para poder observar las diferentes estructuras del ventrículo izquierdo, pero sobre todo vamos a tratar de hacer la comunicación, o vamos a cortar la comunicación que hay entre la aorta y el ventrículo izquierdo para que ustedes puedan observar en todo su esplendor cómo se comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, ¿ya? Porque en realidad está bastante metido y van a tener que cortar bastante capa de miocardio, en este caso, del ventrículo izquierdo. Bueno, chicos, esa es la bibliografía. Por último, agradecerles a todos ustedes por la presencia. Falta una ponencia más de pelvis. Bueno, y esperarles que les guste sobre todo el taller. Aprovechen bastante la práctica, vengan leyendo, ¿ya? Porque si ustedes leen más, avanzamos más. ¿Ya? Si vemos que están médicos que no se acuerdan los nombres, tenemos que repetirlo, tenemos que hacer, y vamos a hacer lento. Entonces, vengan leyendo, vengan repasando, y van a ver que todas las prácticas van a ser bastante buenas y bastante provechosas. Hay muestra de todo lo que les estamos enseñando, así que saquen el jugo. Bueno, esta es una foto de nosotros en Chile, ¿ya? En la Universidad de Chile, que fuimos el año pasado, y bueno, pues agradecerle mucho a todos ustedes por la oportunidad, y vamos a seguir apoyándonos. Quedan todavía 5 días de taller, entonces estamos para continuar. Ya, chicos, cuídense. Hasta luego. Ah, chicos, va a haber un pequeño receso, ¿ya? 10 minutos, ¿ya? Receso para que puedan salir al baño, salir a comprar, si quieren, acá afuera hay tiendita, ¿ya? Y vuelven en 10 minutos para continuar con pelvis, ¿ya? Por si acaso.